Good evening. If you've tuned in tonight expecting the outstanding race that the San Marino Grand Prix here at Imola promised to be, then I'm sorry, that's not the program we have for you. Instead, the sport of Formula One tonight is in deep mourning. Yesterday we had the loss of Roland Ratzenberger, the first Formula One racing fatality for 12 years. And today we've lost, arguably, the greatest talent of his generation. After a high-speed crash at Tamburello, Ayrton Senna is dead. Ayrton Senna dijo esto: yo no tengo ídolos, tengo admiración por el trabajo, la dedicación y la competencia. Buenos días, buenas tardes, noches. Arrancamos de nuevo con este podcast de la Fórmula 1. Estimado Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Helber, ¿cómo está? Qué gusto reencontrarnos contando un poco la historia de la Fórmula 1 a través de las leyendas y de los grandes corredores que vivieron el mundo del automovilismo máximo, que es la Fórmula 1. Si me quieren seguir en redes sociales, la cuenta de Twitter es @ChechoUSA, @ChechoUSA. También Sergio Rodríguez Sports para hacerlo en YouTube. Checho USA para hacerlo también en Instagram y en la cuenta de Facebook y Facebook Live. Muy bien, perfecto. Mi cuenta de Twitter es Helbert Ariza, HELBERTH, Ariza, ARIZA, Helbert Ariza. Bueno, Sergio, al lío. En este podcast vamos a hablar otra vez de más de Fórmula 1, pero de una de las leyendas de la Fórmula 1, el mítico Ayrton da Silva Senna, que adoptó el apellido de su madre, ya que en Brasil había muchos da Silva, obviamente. Ya empezaba a dar muestras de su personalidad siendo muy joven. Ayrton Senna nació en Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Tenía varios sobrenombres, entre esos de Becco, que así lo llamaban en sus familiares. Magic Senna también le decían, o Rey, y el Rey del Principado también. Compitió en Fórmula 1 desde 1984 hasta el 94. Logró 3 títulos en 1988, 1990 y 1991. Senna fallece en un trágico accidente en Imola, San Marino, el 1 de mayo de 1994 a los 34 años, muy joven. Bueno, Sergio, hablemos un poco de Senna. ¿Quién es Senna para ti? Es muy difícil salirse del encasillamiento en el que están la mayoría de la gente que se deleita con el automovilismo deportivo. Y creo yo que Senna es, si no es el mejor, es uno de los mejores. Creo que de la época moderna es el mejor, sin dudas. Y tiene otra particularidad. Ustedes saben que los brasileños siempre han tenido predilección por esta disciplina deportiva, por la Fórmula 1, y desde el año 1972 han tenido corredores en la categoría hasta el retiro de Felipinho Massa en el año 2016, y siempre han tenido grandes corredores y grandes campeones, si bien un poco deslucido en la última etapa, con Barrichello como Massa, siendo pilotos número 2 de Ferrari. Esto, digamos, un poco bajó el brillo que tenía el deporte automovilístico en Brasil, pero sin duda Senna es el exponente máximo de todos los latinos, de todos los latinoamericanos, si bien no hablaba español, hablaba portugués o brasilero, pero sin embargo, y gracias a un montón de ciertas cuestiones que iremos definiendo en esta charla, te diré por qué me parece a mí que Senna es el más grande de todos. ¿Qué crees que Senna significa para la Fórmula 1? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tuvo la suerte, creo yo, de pasar a ser ídolo por la forma en que falleció, por lo que hacía hasta el momento que falleció, por lo que significaba para sus pilotos. Te comentaba en alguna otra charla que hemos tenido que era el encargado de la seguridad de los pilotos y tenía una muy buena relación con todo el personal que se encargaba de la seguridad y estaba muy atento a lo que ocurría, de hecho, ese fin de semana, y también lo estaremos desgranando a medida que charlemos del día fatídico aquel del 1 de mayo del 94. Estaremos hablando de lo que ocurrió en la previa con el accidente primero de Barrichello, luego con el fallecimiento de Ratzenberger, y cómo lo tomó Ayrton Senna y lo que dijo antes de subirse al auto con su esposa, o que le dijo a Sid Watkins.
Muy bien, sí, Senna tenía muchísimos seguidores en Brasil, obviamente la gente pobre, porque ayudó muchísima gente, ayudó con sus compañías y todo el esfuerzo que hacía, ayudaba, pero no hacía mucha publicidad o no le gustaba que hablaran al respecto de ese tema, ¿no? Era simplemente que lo hacía por iniciativa propia, pero sin mucha bulla, sin mucho ruido. Sí, eso también lo pinta, perdón, eso también lo pinta como lo que era como persona, era muy muy querido por ser un tipo muy simple, muy cercano, que llegaba muchísimo a la gente. Y hay un detalle no menor, yo pensaba también cuando analizaba un poco de qué íbamos a conversar en esta previa, y decía, yo recuerdo por ejemplo, hay un gran corredor argentino de turismo carretera, 3 litros, y de TC2000 de turismo carretera 2 litros, que se llama Traverso. Y Traverso ha tenido la suerte, creo yo también, de correr algunas carreras al límite. Por ejemplo, un día ganó una carrera, él corría en una Renault Fuego, con el auto absolutamente prendido fuego y el humo dentro de la cabina no le dejaba ni ver la carrera. Y terminó así cuando estaba siendo hostigado severamente por el que venía segundo y aguantó las últimas 3, 4, 5 vueltas con el auto totalmente prendido fuego. De hecho, las llamas se veían desde adentro del auto y así ganó la carrera y luego tuvo que bajarse rápidamente para que pudiera ser extinguido ese fuego. Eso lo convierte en ídolo. Y algunas carreras puntuales, como aquella de Mónaco, donde lo perseguía Alain Prost corriendo para Toleman, que obtuvo su segundo puesto, su primer podio en la Fórmula 1, o aquella carrera de Donington en el 93, siempre sobre pista mojada, hablan a las claras de lo que disfrutaba Ayrton Senna manejando y de cómo él se había preparado. Recuerden ustedes que Ayrton empezó corriendo en karting, que normalmente es la cuna de todos los corredores de monopostos, de autos de fórmula, autos de ruedas abiertas, como se suelen llamar aquí en Estados Unidos. A los 4 años tuvo su primer karting que tenía un motor de una moledora de caña de azúcar, de un caballo, y era un auto que llegaba a los 60 kilómetros por hora, un karting que llegaba a los 60 kilómetros por hora. Con eso corrió sus primeras carreras. Y la primera carrera que corrió sobre tierra cayó un poco de agua y él no estaba contento como había manejado. Y dice la hermana que se pasó largas horas sobre esta pista de tierra mojada para poder aprender cómo se manejaba, porque hay que decirlo también, hay que llevar el auto con la yema de los dedos, sintiendo permanentemente dónde está la cola del auto, porque una aceleración de masa, una frenada de masa hacen que el auto pierda la línea y desaparezca de la pista. En esto se preparó Ayrton Senna. Y también quiero decir, pintándole un poco lo que era Ayrton Senna, él decía, no sé conducir de otra forma que no sea arriesgada. Cuando tengo que sobrepasar, sobrepaso. Cada piloto tiene un límite. El mío es un poco arriba del de los otros. Y esto habla de lo que él arriesgaba. Hoy el parangón, y creo yo que también va a camino a ser uno de los grandes, por espectacularidad, por ir a la chapa, por ir al riesgo, es Max Verstappen. Porque en definitiva, cuando hablamos de Hamilton, y lo dijo Fernando Alonso, y algún otro lo dijo esta semana también, de que uno de los mejores de todos los tiempos es Hamilton, sin duda es así, pero también estamos hablando en este caso de una persona que tiene el mejor auto y hace 6 años que sale prácticamente campeón del mundo con ese Mercedes. Tenía dos mundiales anteriores, pero ahora los 4 que ha ganado obviamente lo llevan a ser uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero le quitan un poco de brillo el hecho de no haber ganado esas carreras peleando desde atrás, como lo hizo Ayrton Senna. Entonces, claro, esto le ha dado a Ayrton Senna un brillo y una espectacularidad que no tiene ningún otro en la carrera de la Fórmula 1. Claro que sí, y eso mismo que apuntabas de él, que dijo que no sabía conducir de otra forma que no sea la arriesgada. O sea, ahí se da uno cuenta de y luego lo complementa con algo que dice que cada piloto tiene un límite. El mío es un poco arriba del de los otros. Ahora, analizando esa frase, te puede dar 2 significados. Uno, que él simplemente opina que es mejor que los demás, porque siempre está al límite. O 2, que siempre busca el más allá, el límite. Siempre está empujando y quería llegar más allá de lo normal. Competitivo, obviamente, no solamente con los que corría, sino consigo mismo. Eso yo creo que le costó muchas carreras, que cuando arriesgaba donde no debía, perdía las carreras, se le dañaba el motor, se salía de la pista o se estrellaba con otros corredores. Por eso mismo, por el tema de arriesgar, ¿no?
Sí, pero si uno lo ve manejar a Ayrton Senna y recuerda esas carreras bajo el agua, bajo intensas lluvias, se da cuenta de eso, de la espectacularidad y lo confiado que siempre estaba Ayrton con respecto a esto, de arriesgar un poco más, pero también teniendo el control sobre el auto. En ese Gran Premio de Mónaco en el que hablábamos, corriendo para Toleman en el 84, donde hizo su primer podio, largó en la 13ª posición de la parrilla. En el primer paso por meta, luego de dar una vuelta, ya estaba noveno. En la segunda vuelta pasó octavo. En la tercera pasó séptimo. En la séptima pasó sexto. En la novena pasó quinto. En la 12ª vuelta ya estaba cuarto. En la 14ª vuelta estaba tercero. En la 16ª vuelta estaba segundo. Y estaba segundo en la vuelta 19. En ese momento, cuando llega a la segunda colocación, el que iba puntero era Alain Prost. Y él estaba a 20 segundos. Empezó a descontarle vuelta tras vuelta, en una lluvia torrencial. Cuando estaba a 7 segundos de Prost, suspenden la carrera. Y él lo supera en la vuelta 32, pero finalmente se toman las posiciones de la vuelta 31, que fue cuando se suspendió la carrera, y Prost ganó ese gran premio y Ayrton Senna quedó segundo. Esto habla de lo que era manejando, y todo el mundo sabe, o los que están cerca del automovilismo o han visto alguna de las carreras de Fórmula 1 en Mónaco, que el que gana la prueba de clasificación gana la carrera, salvo que tenga algún inconveniente y choque o que rompa el auto. Porque es casi imposible pasar. Y en un circuito callejero como el de Mónaco, tan estrecho, tan cerrado, tan exiguo, donde hay que pasar al milímetro, ha demostrado a Ayrton Senna ser el mejor en esto, en tener una sensibilidad increíble. Algunos hablaban de que en Mónaco, justamente en una de las carreras, corrieron un muro. Y todos pasaban a 2 centímetros. Ayrton pasaba mucho más cerca. Un muro fue corrido una vez, tocado por otro auto, esos muros que son movibles, que llevan las gomas y las lonas. Y se pegó a Ayrton justamente porque estaba acostumbrado a pasar tan cerca. Con este pequeño corrimiento del muro le tocó romper el auto. Así que así era Ayrton, y en esto arriesgaba. Era mucho más preciso, mucho más certero que el resto de sus compañeros, y sobre todo arriba del agua, donde sí arriesgaba, pero siempre teniendo el control del auto. Para complementar ahí, sí, exacto. Él arriesgaba, una veces ganaba y otras veces perdía, obviamente, como en todo, ¿no? Pero era más de arriesgar que de ser más prudente. Me imagino que le habrá costado muchas peleas con su mismo equipo, obviamente diciéndole los ingenieros y todos los demás alrededor de él que tuviera precaución. Pero bueno, ya lo conocimos cómo era. Ahora, para ti, Sergio, un recuerdo específico de Senna que tengas. Bueno, la carrera de Donington de 1993, también una carrera que largó largó en cuarta colocación en la grilla de partida, fue superado ahí mismo en la largada, quedó quinto, y antes de terminar la primera vuelta ya estaba en la posición de privilegio. Y eso te pone los pelos de punta. Tuvimos la suerte el año pasado de hacer la carrera de Sao Paulo, justamente la que conserva todavía la primera la primera chicana luego de la recta principal, allá en remontada, cuando se empieza la bajada, que es la S de Senna, justamente en honor a este gran piloto. Y hay grandes premios que se definen solos, que no hace falta ni narrarlos, porque son tan buenos, tan prolíficos en cuanto a matices, acciones, y Senna te daba todo esto. Te daba la posibilidad de verlo pelear y largar sexto, largar quinto, largar 13º, como te contaba recién en Mónaco, y llegar a la primera colocación o a la segunda, peleando vuelta tras vuelta. Entonces no hay manera de no seguirlo, de no ponerse en el lugar de él, de cómo viene superando autos y justamente arriesgando, diciendo, uy, se va afuera. No, pasa. Este tipo de cosas lo hizo ser, creo yo, el más grande de todos. Muy bien. Se entiende que la Fórmula 1 es de riesgos, así como lo apuntabas antes. Pero ¿cuál realmente es el límite? ¿Hasta dónde se debe llegar? Porque al final los límites lo ponen las organizaciones y los reglamentos, pero al mismo tiempo el ser humano, que por naturaleza siempre estamos buscando llegar al límite, como hablábamos anteriormente, al punto del no retorno, al punto de que, bueno, ya pasa algo trágico. Ese punto donde la persona dice, bueno, allá nadie jamás ha llegado. ¿Cuál es realmente el límite? Hay una frase de uno de sus compañeros, no me acuerdo si fue Nigel Mansell, y decía esto: Senna está claro, yo y Prost lo hemos ganado todo y ya estamos de vuelta de todo. Ayrton no. Se matará si es necesario para llegar al título y ser considerado el mejor de todos los tiempos. Wow. Y está claro.
Y esa es la percepción del resto de los pilotos que también se juegan la vida arriba de un auto. Entonces hay una diferencia. Porque si lo digo yo, que nunca me subí a un auto de Fórmula 1 y manejo tranquilamente un auto de 4 puertas con techo y con mis límites, los pilotos también reconocen el talento y reconocen quién es el tipo diferente, quién es el que arriesga un poco más o quién es el que tiene un poco más de sensibilidad y está dispuesto a todo, inclusive a la muerte, que finalmente le tocó a Ayrton, por ser el mejor de todos. Y también es esto, ¿no? Haberlo logrado, lo consideran después de su muerte, que en esto digo yo que ha tenido suerte para ser el mejor de todos, que inclusive otorgó o ofrendó su vida al automovilismo para convertirse en el mejor de todos. Muy bien, hablando de la muerte, de la trágica muerte de Ayrton Senna, ¿cuáles fueron los cambios más significativos en ese momento en los reglamentos de la Fórmula 1? En ese momento. Bueno, esa famosa curva Tamburello, fue primero cambiado el ángulo de inclinación de la curva, del paredón que estaba al final de la curva donde se pegó a Ayrton Senna, pero quiero recapitular un poco sobre cómo funcionó. ¿Qué fue lo que pasó ese trágico 1 de mayo de 1994? Que como dije anteriormente, todo el mundo sabe dónde estaba, así como nos ocurrió en las Torres Gemelas. Todo el mundo sabe dónde estaba el día que se mató a Ayrton Senna, todos los que estamos cerca del automovilismo, y para nosotros fue como el mundo se paró, el tiempo se paró en ese instante y todos nos quedamos viendo qué era lo que sucedía. Fue una cosa tremenda, creo yo, para todos, porque aparte Ayrton... Sí, ciertamente. Ayrton era eso para todos y todos esperaban que siguiera ganando y que siguiera siendo el mejor de todos. Él había tenido problemas en la clasificación en las pruebas libres, no estaba cómodo con la columna de dirección de su auto. Y el auto era muy brioso y la pista de Imola era bastante resbaladiza. Entonces, lo que hizo Ayrton fue hacer otra columna de dirección con 2 tramos de una varilla metálica que suplementaron en su pit, que le pusieron un remache o un pasante, lo que llamamos nosotros un prisionero, para que las 2 secciones quedaran juntas. En el momento que se pega, él viene a 270 km por hora más o menos, y en el momento que impacta, hablan de 2 cosas que pueden haber sucedido, que lo mataron. Las 2 ocurrieron, pero hay que ver cuál fue la que la mató. Primero, ustedes saben que por una cuestión de seguridad los neumáticos de los autos están enganchados con unos hilos de metal, con unos safety, unos seguros de metal, que lo que hacen es cuando el auto impacta y se rompen las suspensiones, la rueda que queda libre no salga volando y mate a un espectador o le caiga arriba a otro corredor. En el momento y la forma en que él se pega, ese neumático va hacia la carlinga, hacia donde está sentado Ayrton, y algunos dicen que le pega en la cabeza. La otra es que esa columna de dirección, que sí ocurrió en el momento del impacto, la columna de dirección sigue la trayectoria en la que viene y le perfora a la altura del ojo izquierdo la cabeza a Ayrton Senna, y dicen que esto fue lo que lo mató. Esto trajo después aparejado toda una investigación que duró como 11 años, o por lo menos 11 años después salió el veredicto donde nadie fue culpable, ni siquiera el equipo, ni siquiera los ingenieros. Entonces esto se quedó en un agua de borrajas y entonces nunca se determinó si había habido culpabilidad o no, o por lo menos se dedujo que no había culpabilidad alguna. Luego de esta carrera, más allá del cambio del muro en la curva Tamburello, empezaron a utilizarse, primero, la posición de los pilotos empezó a cambiar, empezó a bajar. Es como que la cola de los pilotos bajó y se acercó al piso, y las piernas se elevaban un poquitito y llegaban adelante. Entonces hacía que el piloto estuviera más acostado. Si bien la espalda está un poco más derecha, el piloto estaba más acostado. La parte que sobresale del piloto de la carlinga, si lo ven ahora, es mucho menor. La altura de la cabeza del piloto saliendo de la carlinga es mucho menor. Yo creo que hasta los ojos prácticamente están afuera, pero después el piloto está casi metido adentro. Y hoy utilizan un sistema que se llama HANS, que es un sistema de protección lateral y trasero, que además tiene agarrado el casco del piloto para que la cabeza no haga ese latigazo para adelante o para atrás en caso de un impacto, que también hablan que fue lo que le produjo el corte en las vértebras debajo de la cabeza a Ayrton, que le produjo el paro respiratorio y le podría haber provocado la muerte. Así que todos estos son algunas de las cuestiones que se empezaron a utilizar. Ya antes se había empezado a implementar la fibra de carbono, que es mucho más fuerte que las que se usaban de aluminio, y hoy en día, una cosa que están sometidos todos los equipos, y esto es mandatorio para todo el mundo, al principio de temporada se hacen lo que son los crash tests. Las carlingas de los pilotos tienen que poder resistir choques frontales o laterales hasta 200 y pico de kilómetros, creo que son 220 kilómetros por hora, y cuando uno ve,
normalmente una carrera donde un piloto se pega a todo lo que da, lo mismo pasa obviamente en Indy, cuando se pegan a esas velocidades, uno se da cuenta cómo el auto absorbe y cómo la carlinga lo salva al piloto de poder matarse como ocurría en el pasado. Muy bien, perfecto. Te voy a leer ahí unas frases que dijo en su momento Ayrton Senna. Te las voy a resumir, no las voy a dar leer de plano todas, pero más o menos resumidas, 3 frases. En el mismo momento en que comienzan a verte como el más rápido, es cuando te vuelves enormemente frágil, porque todo eso en un momento se va. En otro momento apuntaba, el día que ha de llegar, llega. Puede ser hoy o dentro de 50 años. Y también decía, si tuviese que tener un accidente, preferiría que me costase la vida. Ahora, analizando todas estas frases de Ayrton, siempre estaba pensando en la muerte. O sea, para él era lo normal. Es decir, llegaba al trabajo y era que este día podía ser. O sea, que él sabía, en su cabeza lo tenía clarísimo, que cualquier día pudiera llegar su día, y efectivamente como llegó. O sea, siempre estaba pendiente o en paz, diría yo, con la manera de que lo alaban. ¿Qué crees? Yo creo muchísimo en el poder de la mente. Yo no creo tanto en los fatalismos, sino creo en la ley de atracciones. Y pasaron algunas cosas en ese Gran Premio, recuerdo, y vuelvo a repetirlo. Se pegó primero Rubens Barrichello, el otro brasilero. Se salvó también por poco. Luego se mata Ratzenberger. Y hay algunas imágenes que lo muestran a Ayrton en su pit, en su box, mirando los monitores, viendo cuando se pegó Ratzenberger. Y hay otra imagen de él apoyado en el alerón trasero de su auto, con una cara de tristeza y una cara de circunstancia que hablan por sí solas. Y cuenta Sid Watkins, que fue el jefe de médicos de la Fórmula 1 durante muchísimos años y muy, muy amigo de Ayrton Senna, y contaba antes de fallecer, Sid Watkins decía, tras la muerte de Ratzenberger el sábado, Ayrton vino a verme al centro médico, me abrazó y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Sabía que debía decirle algo. Y Sid Watkins se lo dijo, ¿por qué no abandonas la Fórmula 1 mañana? No corras, deja el automovilismo, ¿qué más tenés que demostrar? Fuiste campeón mundial 3 veces, deja todo esto y vámonos a pescar. Él pensó esto por unos segundos y le respondió, Sid, no puedo, debo correr, hay algunas cosas que tenemos los pilotos que no podemos controlar. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Sid Watkins de su gran amigo Ayrton Senna. Impresionante. Sí, y también hay una comunicación telefónica esa noche, entre el sábado y el domingo, con su esposa, que prácticamente pasa lo mismo y le dice que no corra, que no hace falta, que no tiene que probar nada, y Ayrton le vuelve a decir que él va a correr y fallece fatídicamente en esa mañana para nosotros donde estábamos viendo la carrera del 1 de mayo, día feriado. Todos estábamos viendo porque encima era 1 de mayo, Día del Trabajador, vimos cómo se mataba Ayrton Senna. Y Sid Watkins también habló más tarde cuando se dio cuenta que la cabeza de Ayrton pendía de costado, inerte en el auto luego de haberse pegado. Ya se dio cuenta que la cosa estaba muy mal, tuvo un paro cardiorrespiratorio, hubo que hacer una traqueotomía ahí mismo en el circuito, ya estaba muy mal, creo yo, descerebrado, se lo llevaron en helicóptero, pero ya lo declararon muerto esa misma noche, pero creo yo que llegó muerto al aeropuerto. Y no está mal tampoco cuando uno piensa cuál es la forma de morir de un gran piloto, y me parece que más allá de las predicciones o las premoniciones o los sentimientos previos que tenía Ayrton, creo que esto también lo engrandece. Morir en la pista, morir en plena función y en la cúspide de su carrera también hablan de un gran campeón y de un gran corredor, y creo yo, por eso digo yo la suerte cuando hablo, creo que no hay suerte en morirse, pero sí de la forma en que uno tal vez le ocurre, y creo que Ayrton tuvo mucha suerte en esto. O sea, murió en su ley, podemos decir. Exactamente. Ayrton murió en su ley, pero muy joven, que al mismo tiempo uno dice, wow, 34 años, que quizás en otras profesiones, en otros deportes y en otras profesiones también, ya para esa edad están muy mayores. Pero morir de 34 años en normal, la vida normal para muchos, y yo creo que mucha gente está de acuerdo, es muy joven. Pero bueno, así lo manejaba él, ¿no? De todas maneras, no te olvides, Helbert, que veníamos en la década del 70 de una época donde se mataba mucha gente, todos se mataban.
que era Sí. normal. Claro, era una cosa de subirse al auto y si te pegabas, seguramente te matabas. Y yo digo, bueno, ¿para qué sirvió la muerte de Ayrton Senna? Justamente para lograr que los pilotos estuvieran mucho más seguros. Entre la muerte de Senna en el 94 y la muerte siguiente, que fue el accidente de Jules Bianchi ahí en el día del tifón en Suzuka, en Japón, pasaron ¿Cierto? 20 años. Wow. Y yo digo, bueno, era muy joven Ayrton, 34, podría haber seguido corriendo y con estas medidas de seguridad seguramente hoy estaría vivo, quién lo sabe. Pero el legado justamente fue ese, el haber dejado una Fórmula 1 más segura gracias a su muerte y haberse convertido en campeón. Creo que es absolutamente de película esto de que Ayrton Senna se haya muerto para mejorar y para transformarse en un ídolo de multitudes. Me parece increíble. Sí, desgraciadamente es así, la vida es así, nos lleva a esos límites. Desgraciadamente alguien o algo tiene que pasar, una tragedia donde van a perder vida personas, una persona o 100 personas para que se hagan los ajustes necesarios. Esto lo vimos en la sociedad normal, en cualquier ámbito. Tienen que pasar ciertas situaciones para que, no sé, los estamentos, las organizaciones, el mismo gobierno, en fin, las autoridades tomen cartas en el asunto y digan, bueno, esto hay que cambiarlo. Desgraciadamente, lo de Senna obviamente ayudó a eso y pasaron, como decías tú, 20 años, mucho, pero al mismo tiempo, para mí, yo soy de los que dice que una persona que se muera es mucho. No es justo que una persona fallezca por la desorganización, por la irresponsabilidad o porque no se tomen las precauciones necesarias. Volviendo al tema de la investigación del accidente de Ayrton Senna en Imola, hay quienes culpan al equipo, otros a la FIA y otros a Senna directamente. En realidad, ¿quién tiene la culpa en un caso como el de Senna? ¿La FIA? ¿El mismo piloto, el mismo Senna, el equipo? ¿O esta culpa va repartida? Para mí es un reparto, es una concomitancia de acciones que hace que se llegue a ese punto, porque le dicen al equipo que tuvo la culpa porque hicieron la columna de dirección que les pidió Ayrton. Ayrton Senna se lo pidió. Y luego la FIA, y no nos olvidemos porque esto un poco también durante muchos años fue como el toreo. Uno que va a ver, no va a ver al torero como mata al toro, uno va a ver cómo el toro lo toma al torero. Y en Fórmula 1 siempre estuvo ligado a la muerte y creo yo que muchos esperaban esto, esperan espectacularidad, accidentes. Y cuando la Fórmula 1 se transforma en previsible, no hay accidentes, digámoslo con todas las letras, la gente espera que ocurra algo. No creo que quiera que se mate gente, pero sí ocurre que la gente espera que haya accidentes, haya toques, haya espectacularidad. Para esto son las carreras, de moto, las carreras de auto, en todos los temas. Pero en definitiva, estábamos viviendo un momento de transición que luego se dio más rápido justamente a partir de la desaparición de Ayrton, donde la FIA tenía los mecanismos y tenía los medios para que la Fórmula 1 fuera lo más segura que se podía hasta ese momento. Luego, claro, cuando pasa alguna de estas desgracias, se para y se dice, bueno, hicimos mal esto. Los autos eran demasiado rápidos por esta cuestión, por la otra. ¿Qué hacemos para que sean más seguros, pero también más rápidos? Y esto ha sido un camino de ida y vuelta todo el tiempo, donde se han probado algunas cosas, como el efecto suelo que hablábamos hace poco en los autos de Colin Chapman, los Lotus del 77 y 78, que salieron campeones del mundo. Luego fueron reprimidos o fue cambiada la regulación porque los autos eran demasiado rápidos en el paso por curva. Esto hacía que fueran muy ingobernables. Se terminó con esto. Ahora fíjate que a partir del 2022, ahora porque en el 2021 no va a cambiar todavía, se vuelve a esta tecnología de los autos de piso plano y de las polleritas para que el auto tenga efecto suelo. Así que se está buscando de una forma y de la otra que sea más espectacular la categoría, pero también que sea más segura. Y en esto creo que están en este vaivén de tratar nuevas cuestiones para que siga siendo una categoría que convoque, pero a su vez que no mate a nadie. Independientemente de culpas, estamos de acuerdo que fue una gran pérdida para el mundo de la Fórmula 1, pero también para el mundo en general. ¿Qué tanta falta le hace a Ayrton Senna a la Fórmula 1? No lo sé hoy, no sé en la Fórmula 1 de hoy si Senna haría falta. Yo creo que estaría seguramente primero patrocinando a algún otro brasilero que ya no está, que no hay en Fórmula 1 brasileros, y después estaría como
aunque es difícil preverlo, esto, decir que Senna estaría como lo estuvo Niki Lauda, ligado a algún equipo ayudando a la preparación y al A eso consejo. voy, exacto, a eso voy precisamente. Senna era un poco más indómito y trabajaba más bien solo, era un alma más solitaria en este sentido. Yo no estoy seguro de que hoy estaría trabajando para alguien más. En el Gran Premio de Italia del 2000, Michael Schumacher llegó a las 41 victorias en la Fórmula 1, igualando en ese momento la marca de Senna. En la conferencia de prensa, cuando le preguntaron por esto, Schumacher se puso a llorar. Mika Häkkinen, segundo en la carrera, también intentó hablar, pero tampoco pudo decir nada. Finalmente Ralph, el hermano de Michael, que había llegado tercero, fue el único que pudo hablar. Ya sabemos lo que le sucedió a Michael. ¿Fue Michael el heredero de Ayrton Senna? En ese momento, digo. Sí, bueno, también estuvo Fernando Alonso más temprano. Yo creo que se abrió un poco el abanico, pero ninguno contó con la espectacularidad que tenía él. Porque Schumacher yo lo comparo un poco más con Hamilton hoy. Obtuvo sus 7 títulos, pero era un momento en donde yo me alejé de la Fórmula 1 porque era absurdo. Ganaba todo lo que se proponía, Ferrari ganaba todo lo que se proponía, entonces ver las carreras era absolutamente boring, era abrumador la diferencia que llevaba Ferrari contra los demás y no se podía hacer nada. Entonces es muy complicado esto de decir si Michael Schumacher fue el heredero. Sí en títulos, sí en logros lo superó, de hecho superó también a Juan Manuel Fangio, pero nunca Schumacher fue un heredero cabal en cuanto a la forma conductiva. Era muy buen conductor, por supuesto, fue uno de los mejores, pero no se acercaba a Ayrton Senna en este sentido. Por eso creo yo que no fue heredero y creo que no tiene todavía heredero. Algunos hablan de Leclerc ahora, pero me parece que Verstappen es más espectacular que Leclerc, a pesar de que Leclerc sí arriesga un poquitito. Pero también hay que ponerlo en contexto. El arriesgar hoy tiene otros significados que no tenían en el pasado. Antes había, por ejemplo, autos, los muletos. Rompías el auto, una largada fallida que se suspendía y se volvía a largar, podías ir corriendo a tu pit y tomar otro auto. Eso no ocurre más. Las suspensiones son muy frágiles, se rompe una suspensión, se pincha el neumático y se acabó la carrera. Muy bien, Sergio, dame tu cuenta de Twitter otra vez, por favor, y el YouTube channel. Checho USA, Checho USA. En YouTube channel lo pueden hacer en Sergio Rodríguez Sports y en Facebook Checho USA también, lo mismo que en Twitter y en Instagram. Ok, perfecto. Mi cuenta de Twitter es Helbert Ariza, H-E-L-B larga E-R-T-H A-R-I-Z-A, Helbert Ariza. Importante que la gente nos diga qué les parecen estos podcasts hablando de las grandes figuras del automovilismo y de la Fórmula 1. Estaremos hablando también, si se quiere, de algunas otras disciplinas. ¿Y qué les gustaría escuchar? ¿Quiénes nos faltan aquí en esto? Hoy leí algunas cosas de Gilles Villeneuve, también desaparecido trágicamente en Zolder en 1984. Pilotos muy especiales que eran capaces de ciertas cosas. Ahí también se nos fue un gran campeón, un gran posible campeón, que después su hijo Jacques Villeneuve logró en la Fórmula 1. Así que los invito a que escuchen estos podcasts y que nos hagan sugerencias a partir de nuestras cuentas de Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Hablemos de los récords de Ayrton Senna, Sergio. Cuéntanos un poco los números, sus números. Lo que es impresionante también es esto, cuando hablamos de grandes campeones, 162 grandes premios corridos, la mitad de las veces subió al podio, 80 veces. Con 41 victorias, o sea, 25% de sus victorias, de sus grandes premios corridos, terminaron en victoria. 65 pole position y 19 vueltas rápidas, con 3 títulos, el 88, el 90 y en el 91. Muy bien. Para ti, ¿qué te dicen estos números, estos logros de Ayrton? No me quiero quedar con la frialdad de los números, porque esto es lo que dicen los libros al final. Pero cualquiera que haya tenido la posibilidad de verlo, recuerden, váyanse a YouTube, busquen el Gran Premio de Donington del 93, busquen el Gran Premio de Mónaco del 88 y van a encontrar lo que era Ayrton Senna. Los números son números, sí, tenían un gran porcentaje de victorias y un gran porcentaje de triunfos y de subidas al podio. Pero esto no hablan de lo que era como jugador. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, y te voy a dar un caso de Riquelme, ¿cuántos goles tenía Riquelme en su carrera? No era Palermo, no era Pelé, no era Messi. Claro. Bocini, ¿cuántos goles tenía Bocini o el Beto Alonso? Hay que verlos jugar en su ambiente, en la forma en que se
se disponían a jugar cada uno de los partidos, y a Senna hay que verlo manejar. Muy bien, hablemos un poco de los autos que manejó Senna, específicamente del McLaren. El McLaren, el MP44, sigue siendo a todas luces el auto más exitoso de la Fórmula 1 en cuanto, y vuelvo a lo mismo, porcentaje de victorias. 93.8% de victorias. Ganaron 15 de 16 entre Ayrton Senna y Alain Prost en el año 1988. Pero claro, primero, tenían dos monstruos como pilotos. Segundo, si hablamos del auto en sí en particular, había determinado hacer algunas cuestiones en cuanto a la fabricación, porque faltaban todavía un par de meses para que empezara la temporada y no tenían el auto listo. Y lo trajeron a Gordon Murray. Gordon Murray es un ingeniero sudafricano que llegó provenientes de Brabham, pasó a esto y empezó a hacer algunas cosas distintas. Por ejemplo, el motor era un motor Honda turbo de 1.5 litros que ya estaba aprobado, pero que había tenido algunos problemas. En este auto anduvo muy muy bien y prácticamente nunca se rompió, por esto ganaron 15 de las 16 carreras. Utilizaron lo que llaman la bañadera, que es la parte donde está sentado, toda la carlinga, la parte donde está el piloto, que incorpora también la parte del tablero donde van los instrumentos en una sola pieza. Esto le dio mucha rigidez, y la rigidez te ayuda a que el auto vaya un poco más, derrape un poco más, pero tome las curvas más rápido. Así que todo esto daba al auto de que torsionara menos y fuera un poco más compacto. También Barnard, el otro ingeniero que estaba, decidió crear un monocasco que se alejara un poco de la forma de V corta que tenían todos los monocascos, y dio un piso plano que ayudaba también al efecto suelo, que tenía muchos beneficios aerodinámicos, que es lo que todavía se conserva. Si ustedes se fijan cómo es un auto de Fórmula 1, tiene todo el piso, que es prácticamente un cuadrado hasta donde está sentado el piloto, y luego está apoyada la carrocería encima. Y esto hace que el auto tenga mucho efecto suelo, porque también el efecto suelo y la adherencia al asfalto tiene que ver con una ecuación matemática que tiene que ver con la superficie de ese piso plano. Este piso plano hace que el aire pase por debajo del auto muy muy rápido, y hace que el auto se chupe al asfalto, se pegue, y por supuesto se puede doblar mucho más rápido. Todo esto era lo que hacía que este McLaren MP44 del año 88 fuera hasta ahora el auto más vencedor en cuanto a porcentajes, que era una delicia manejarlo, y demostraba que era absolutamente increíble con este monocasco de fibra de carbono, que además cuando lo hicieron utilizaron en la fabricación del monocasco, todo el mundo lo hacía con una matriz hembra. McLaren utilizó un molde macho, lo que le permitía seguir incorporando adelantos e innovaciones durante la marcha. No se olviden que los autos de Fórmula 1 van sufriendo cambios a través de la temporada, y también de acuerdo a los distintos circuitos. No es lo mismo correr en Spa-Francorchamps, donde se corre a la tabla el 70% de la pista, como correr en Mónaco, donde hace falta otra tracción, donde hace falta que tenga más carga aerodinámica porque tiene curvas mucho más lentas. Entonces, esto hace que se pueda ir modificando, y este auto tenía esta particularidad. Se cambió durante el año 3 veces, y las 3 veces dio resultados de seguir ganando carreras de acuerdo a estos distintos circuitos, con un motor, ya les dije, el motor Honda, que tenía 700 caballos y era prácticamente imbatible en esa época. Cambiemos de tema, Sergio. Ilustremos a nuestros amigos que nos escuchan en el podcast, ¿te parece? Vámonos. ¿Qué es un deflector? Hoy todos los motores se parecen, han llegado a un punto de rendimiento donde todos son iguales. La diferencia está en cómo se pone aerodinámicamente el auto. El deflector es, por ejemplo, el deflector delantero es el bigote, es el alerón delantero, que lo que hace es deflectar justamente, es enviar el aire a determinados lugares. Pero fundamentalmente el tema de deflectar el aire es para esquivar las ruedas. Porque la rueda, cuando uno ve el auto de frente, se comporta como un plano vertical que reduce el avance. Entonces hay que tratar de que el aire no le pegue. Entonces estos alerones delanteros lo que hace es dirigir el aire para enfriar el auto, para generar otros sistemas de aire, otras corrientes de aire para que el auto se pegue al piso, pero también para deflectar el aire de frente para que esquive los neumáticos y el auto pueda ser más rápido. ¿Qué es el rake? El rake es un invento de, para mí, uno de los cráneos, de los genios que tiene la Fórmula 1, Adrian Newey. Adrian Newey es el ingeniero de Red Bull, y lo que hace es tratar de que todo el auto de Fórmula 1 se comporte como si fuera un alerón. Entonces, el auto trabaja en un sistema que se llama rake, que tiene suspensiones traseras muy muy blanditas,
que cuando el auto acelera en recta hace que el auto se baje de la parte trasera y produce menos resistencia al avance. Cuando llega a la curva y el auto frena, levanta la cola, entonces todo el auto se transforma en un alerón, le pega el viento de frente y hace que el auto se achanche, se pegue al piso y le permite doblar más rápido. Este es el efecto rake. ¿Qué son los end plates? Hablábamos de los deflectores o de los alerones. Los end plates son unos planos verticales en el alerón que tiene varios planes horizontales. Y lo que hace es, normalmente hay una corriente que pasa por encima del alerón y otra que pasa por abajo. Y cumplen funciones diferentes. Lo que hay que tratar es de que esa corriente, esos vórtices de aire, cuando se bajan del alerón o cuando termina el alerón, no vuelvan a subirse, no vuelvan a irse abajo. Entonces este end plate lo que hace es cortar esos remolinos, esos vórtices, para que no vuelvan a generar corrientes extrañas y sigan teniendo el cometido para lo que estaban creados. ¿Qué es el difusor? El difusor es una de las partes más importantes del auto de Fórmula 1, es la parte trasera, la parte del piso que no se ve, debajo del motor, que lo que hace es, el aire que pasa por ahí empuja el auto hacia abajo para que el tren motriz, que es el tren trasero, ponga toda la potencia en el piso y haga que el auto en cada momento esté pegado al piso y en el momento que el piloto acelera, toda esa tracción se transmita en movimiento y pueda generar mucha aceleración. ¿Cómo es el piso de los autos de la Fórmula 1? El piso de los autos de Fórmula 1 es lo que se llama un fondo plano. Son planos, tienen unas pastillas que le ponen, unas barras de tungsteno o de titanio, que cuando ustedes ven que el auto toca abajo y tira ese chisperío, son de titanio. Eran de tungsteno en el pasado, le dan otra espectacularidad, es para que no se rompa el piso, que son también de fibra de carbono. Y como les decía antes, toda la adherencia de los autos pasa por debajo del piso. El despeje mínimo que tiene que tener un auto de Fórmula 1 es de 60 milímetros. Entonces el aire que pasa por debajo del auto pasa tan rápido que genera una especie de vacío que hace que el auto se pegue. Por esto el piso tiene que ser plano, pero esto va a cambiar para el 2022. ¿Dónde se logra una vuelta rápida? ¿En la clasificatoria o en la carrera como tal? Lo que se traduce en vuelta rápida es vuelta de carrera. Cuando hablan de la vuelta rápida de un piloto es el récord de vuelta de carrera. Hoy recuerden que entre los 10 que clasifican o que terminan la carrera, los 10 primeros, el que hace la vuelta más rápida lleva un punto adicional, así que esto es importante. Pero luego está la vuelta rápida en clasificación que hace que esa persona largue en el punto culminante, en la pole position, en el punto de mayor privilegio en la largada, y esto se logra haciendo mejores tiempos. La diferencia es esta. La vuelta rápida en clasificación se hace con un auto muy descargado aerodinámicamente, muy rápido, muy liviano de combustible, buscando justamente esto. Luego para la carrera, como el tanque de combustible tiene que llevar los 105 kilos que llevan de combustible, es totalmente diferente una vuelta de la otra, y sobre el final de la carrera, a medida que los autos se van descargando de combustible, también lo que hacen en los pits es aliviar el auto aerodinámicamente para lograr esa vuelta rápida en carrera y lograr un punto adicional. Esta pregunta es bono, esta pregunta es un bono ahí extra para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast. ¿Qué es la carlinga? La carlinga es lo que se llama el cockpit. La carlinga es lo que ese nombre proviene de la aeronavegación, de los aviones. La carlinga de un avión, donde iba sentado el piloto y el copiloto en los aviones caza de la Segunda Guerra, la Primera Guerra, se le llama carlinga al habitáculo del piloto. Hoy, y como yo decía, hoy en el McLaren MP4 del 88, la carlinga le decían bañadera cuando se incorporaba también la parte delantera donde iban los instrumentos. Muy bien. En el podcast de Fangio dijiste que Senna estaba por encima de Schumacher. Ahora, ¿quién está por encima de Senna? Creo que nadie está por encima de Senna. Por lo menos hasta ahora no hay nadie que haya sido mejor que Senna. Sí hay que hablar de la admiración que tenía Ayrton Senna por Juan Manuel Fangio. No nos olvidemos de la edad que tenía Ayrton Senna también cuando falleció. Lo conoció y de hecho cuando consiguió uno de sus campeonatos del mundo, el trofeo se le entregó Juan Manuel Fangio. Y él se bajó del podio, Ayrton Senna se bajó del podio para estar a la altura de Juan Manuel Fangio, para demostrar todo lo que lo admiraba. Y hay una frase de Juan Manuel Fangio que también pinta lo que era Ayrton Senna, y con esto quiero, en cierta medida, cerrar lo que es la vida de Ayrton Senna. Y Juan Manuel dijo un día: el único que me pidió consejos en mi vida fue Ayrton Senna. ¿Y a quién se lo fue a pedir? A quien había sido hasta ese momento el más grande de todos. Impresionante, impresionante. Amigo, 1.000.000 de gracias otra vez por tu conocimiento.
Al contrario, gracias por poder tener esta oportunidad de charlar de lo que nos apasiona, de las grandes figuras y leyendas del automovilismo y del automovilismo. ¿Me puedes repetir tu cuenta de Twitter, por favor, y el canal de YouTube? @ChechoUSA, @ChechoUSA, Sergio Rodríguez Sports y Checho USA también para hacerlo en Facebook, Facebook Live e Instagram. ¿Quieres agregar algo más de Senna? No, prefiero dejar esta idea de que ha sido el más grande de todos los tiempos y que da mucha nostalgia verlo correr. Y vuelvo a lo mismo, vean, busquen algún video en YouTube de lo que era Ayrton Senna, busquen Donington 93 y se van a dar cuenta que era extremadamente talentoso y un gran piloto. Cerramos el podcast con esta frase del gran Ayrton Senna. No puedo vivir en una isla de prosperidad cuando estoy rodeado de un mar de miseria. A ustedes, gracias por venir.